Nacional del Congreso presenta. Global Witness ha señalado que México, junto con otros países como Brasil, Colombia, Honduras, se encuentran entre los países más riesgosos para las personas defensoras. Defender el medio ambiente en México es considerada una actividad de alto riesgo. Oaxaca, Sonora y Chiapas, entre las entidades con más agresiones registradas a defensores y defensoras, en su mayoría personas de raíces indígenas. Hoy en Cámara Alta tenemos una pieza informativa al respecto, pero por lo pronto les damos la bienvenida y los invitamos a que se queden con nosotros en esta revista informativa. Soy Paulina Usigli, arrancamos. El pequeño comercio, el de la tiendita de la esquina, el que sostiene la economía social de muchas comunidades, se ha convertido también en un importante factor de equidad de género. Visibilizar esta actividad económica desde todas las perspectivas posibles es el objetivo de declarar el 7 de agosto de cada año como el Día Nacional del Pequeño Comerciante. Hay como una idea equivocada en el ambiente que el que tiene una tienda, un pequeño comercio, es un perdedor. Es alguien que no pudo desarrollarse en otros ambientes y terminó haciendo algo pues por no morirse de hambre, ¿no? Nada más alejado de la realidad que este prejuicio en torno al pequeño comerciante. Y es que esta actividad ancestral la traemos tan tatuada al ADN como el maíz y nos viene de la cultura del trueque. Además, se encuentra esparcida por todos los rincones de la República Mexicana. El pequeño comercio en México tiene 1.200.000 puntos de venta, prácticamente en todos los lugares de la República. Lo animan 1.200.000 puntos de venta, le dan autoempleo a 2 millones de personas. 5 millones de personas viven de esto. Para que un pequeño comercio sea rentable, se espera la entrada al día de al menos 30 clientes y que cada uno consuma en promedio 100 pesos. El modelo de pequeño comercio exige 7 días de trabajo y de ello recoger de los 3,000 pesos diarios una tercera parte de ganancia. Esto es lo ideal. Sin embargo, son 3 factores los que definen la prosperidad o fracaso de un pequeño comercio: la inseguridad, las prohibiciones de venta de productos y la competencia desleal. El mercado informal, el mercado negro del país, es mayoritario el mercado blanco. Podríamos decir que 35 millones de trabajadores de la población económicamente activa del país trabajan en la informalidad, en tanto 25 o 26 trabajan en la formalidad. Pese a todos los factores negativos que envuelven al pequeño comercio, también existen datos muy positivos que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes comparten en sus encuestas. Por ejemplo, que 7 de cada 10 pequeños comercios son encabezados por mujeres y, mejor aún, que con esta actividad se fortalece la equidad. Estas mujeres, de facto, en una acción afirmativa, hacen y practican la equidad de género, porque son responsables de su hogar, aún teniendo pareja, es decir, su pareja está bajo los lineamientos de la responsabilidad de lo que marca la responsabilidad del hogar, que es la mujer. La jefa es la jefa. Por todas estas razones, y con la intención de visibilizar la importancia del pequeño comercio a nivel local y a nivel país, diputados y senadores votaron y avalaron respectivamente y por unanimidad en cada cámara que cada 7 de agosto se celebre el Día Nacional del Pequeño Comerciante. Consideramos que debe ser un día para propiciar la reflexión gubernamental y asumir compromisos respecto a la implementación de acciones o políticas públicas que mejoren las condiciones en las que los comerciantes realizan su actividad y favorecer su transición a la formalidad. Como reza la máxima, el que tenga tienda, que la atienda. Y como consumidores, nada nos cuesta apreciar en su justa dimensión la cultura del esfuerzo a través del Día Nacional del Pequeño Comerciante. Considerado como uno de los principales representantes del muralismo mexicano, el pintor Diego Rivera nació el 8 de diciembre de 1886 en la ciudad de Guanajuato. Desde muy corta edad, Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos, Acosta y Rodríguez, demostró talento como dibujante y por ello a los 10 años ingresó a clases nocturnas en la Academia de San Carlos.
Gracias a su talento, en 1907 obtuvo una beca para estudiar en Europa, donde amplió sus conocimientos e incursionó en los movimientos innovadores de la época, el impresionismo, postimpresionismo y cubismo. Tras su regreso a México en 1921, Diego emprendió su carrera como muralista y, animado por José Vasconcelos, se dio a la tarea de pintar en los muros del edificio de la Secretaría de Educación Pública la historia del pueblo mexicano desde la época precolombina hasta la Revolución. Entre sus obras más célebres se encuentran el mural del Palacio Nacional, pintado entre 1929 y 1945, Desnudo con alcatraces, pintado en 1944, el mural Sueño en una tarde dominical en la Alameda Central, pintado en 1946, el mural del Teatro de los Insurgentes de 1953 y Las Sandías de 1957. Por su trayectoria e impacto en la pintura mexicana, Diego Rivera recibió la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos en 1929 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1950. Diego Rivera murió a la edad de 71 años, el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México, y sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores. En 2009, el Senado de la República reivindicó a Diego Rivera como artista de la Revolución. Su obra plasma los ideales que denuncian a los explotadores del pueblo trabajador, el aprecio por la riqueza de lo mexicano y un viaje por la búsqueda de una estética propia. La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 1.300 millones de personas en el planeta, una de cada 6, sufren algún tipo de discapacidad y se prevé que gran parte de la población mundial enfrentará una discapacidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas. A nivel global existen diversos instrumentos de derechos humanos cuyo objetivo consiste en proteger las garantías y la dignidad de las personas con discapacidad. En 2006, la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por 185 países y entró en vigor a partir del 3 de mayo de 2008. Otro instrumento para un marco de desarrollo global es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que establece que la discapacidad no puede ser una razón o criterio para no acceder al desarrollo en general o a los derechos humanos. La Declaración de Salamanca y el Marco de Acción sobre las Necesidades Educativas Especiales de la UNESCO de 1994 son otros documentos internacionales que velan por el acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Asimismo, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada en 1999 en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, establece un marco de derechos humanos para las personas con discapacidad en la región. En México, el artículo 1 de la Constitución prohíbe la discriminación por la condición de discapacidad de las personas y el artículo 4 contempla la obligación del Estado mexicano para garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan una discapacidad permanente. Durante el año pasado, en 23 de los 32 estados de la República, se registró por lo menos un evento de agresión en contra de personas defensoras del medio ambiente. 2022 se convirtió en uno de los años más letales para los defensores ambientalistas. ¿Cómo va el 2023 con este tema y qué acciones legislativas se han promovido desde la Cámara Alta? Ahora les informamos. Intimidación, amenazas, desplazamiento forzoso, acoso, criminalización. La situación general que viven las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente es alarmante, pues México figura entre los países que registran mayor número de agresiones y asesinatos en contra de ambientalistas.
Con un registro de al menos 31 activistas ambientales asesinados en 2022, México se ubica como el tercer país más mortífero para las personas defensoras del ambiente, solo después de Colombia y Brasil. México es uno de los países donde no siempre se garantiza el acceso el derecho a un medio ambiente sano. No se garantiza el acceso a la información de las personas, a mecanismos de participación y el acceso a la justicia en materia ambiental. Y eso genera pues conflictividad social, genera que las comunidades no estén de acuerdo con proyectos, con políticas y que se generen pues conflictos ambientales. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron activistas indígenas y abogados que lucharon por defender sus tierras de invasores para evitar la explotación de los recursos naturales, o estaban en desacuerdo con megaproyectos que devastan los ecosistemas. La agroindustria y la minería son los sectores que han sido señalados como causantes de la mayoría de estos crímenes, y los estados con mayor incidencia son Oaxaca y Sonora. El Estado mexicano tiene obligación de investigar los delitos y otorgar justicia, además de velar para que estos actos no se repitan. Sin embargo, el 90% de los ataques en materia ambiental quedan impunes. En ese contexto, las y los legisladores solicitaron poner en marcha medidas urgentes de protección para las personas defensoras de áreas naturales y generar condiciones que garanticen sus derechos. Se trata de seres humanos valientes que luchan en favor de todas y todos, y es urgente que nos comprometamos a defender a quienes lo arriesgan todos por proteger esta tierra. Un buen punto de partida es evaluar cuánto ha avanzado México después de ratificar en 2020 el Acuerdo de Escazú, instrumento que dirige la atención en la participación en materia ambiental y la justicia para quienes se involucran en la defensa de asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional muy relevante, un tratado regional que reconoce varios derechos en materia ambiental y que son parte de las causas que se tienen que atender para garantizar un medio ambiente sano y también para garantizar la labor libre de las personas defensoras, para garantizarles entornos seguros. Para ello, son necesarias acciones más severas que salvaguarden la integridad de las personas que defienden y protegen los recursos naturales. Entre música, baile y buen ambiente, la Ciudad de México y área metropolitana vibra al ritmo de los sonideros. En la década de 1950, ante la necesidad de satisfacer el entretenimiento en las fiestas de colonias populares como Tepito, La Lagunilla y Peñón de los Baños, surgieron los sonideros, con infraestructura que consistía en un amplificador, tornamesa y algunos discos, con el objetivo de sacar el ambiente del cabaret y el salón de baile a espacios públicos como las vecindades y las calles. Las fiestas sonideras son auténticos festivales de la comunidad, donde las diferencias se desvanecen y todos bailan al mismo compás. En estas pistas de baile callejeras, donde la verdadera magia ocurre, donde la música trasciende las barreras y conecta corazones. Entre sus aportaciones culturales, los sonideros son importadores y exportadores de costumbres, como fue el caso de Pablo Perea de León, quien salió de México en busca de nuevos ritmos para la gente del barrio, trayendo consigo música tropical como la cumbia y la salsa. Los sonideros popularizaron canciones en los años 70 y 80 del siglo pasado, incluyendo un toque especial, la intervención permanente del animador o sonidero. ¡Súbele, papá! Y ya se puede bailar, ya se puede bailar. Por su valor histórico y al ser declarado patrimonio inmaterial, las y los senadores reconocieron las 100 agrupaciones de sonideros, representantes del barrio y la comunidad. Los sonideros no solo son la banda sonora de miles de vidas, son maestros de ceremonias que guían a la multitud a través de un viaje emocional, tejiendo experiencias que perduran en el alma. La anorexia y la bulimia se han vuelto auténticas pesadillas para muchas familias mexicanas.
Se calcula que en nuestro país al menos se registran 20,000 casos al año, siendo la población entre 15 y 19 años la más afectada. Para tratar de frenar este problema y prevenir estos trastornos de conducta alimentaria, se impulsa desde la Cámara Alta una iniciativa de la cual damos cuenta enseguida. Cada año en nuestro país se registran cerca de 20,000 casos de anorexia y bulimia en jóvenes de entre 15 y 19 años. Detectar estos casos se complica ante la sombra del anonimato. A los 14 y 15 años, mi mejor amiga empezó a presentar algunos, digamos, síntomas o indicios de que estaba padeciendo bulimia. Como éramos muy chicas, en realidad ella me platicó que estaba haciendo algo porque no estaba de acuerdo con su cuerpo y me invitó a hacer exactamente lo mismo que ella, pero en ese momento para mí, como que me dio miedo participar en lo mismo, porque en mi familia estaban muy al pendiente sobre mi alimentación, porque yo estaba en una escuela de danza clásica y como que en ese ambiente se presta mucho esa situación. Vivimos una problemática que afecta la vida de miles de personas: los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos alimenticios que presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica que su cuerpo requiere para funcionar correctamente, y están directamente relacionados con el bienestar físico y mental de la persona. El senador del Partido del Trabajo, Joel Padilla, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación a fin de que en los contenidos de los planes y programas de estudio de las escuelas se incluya el fomento a la alimentación saludable y de esta manera prevenir estos trastornos. Es necesario realizar acciones que puedan hacer frente a estas enfermedades y a todos aquellos conflictos psicológicos que los deriven. Esto debe empezar en casa y lo debe fortalecer el sistema educativo. Es muy importante que se regule o que se intente como poner un freno, una barrera a estos trastornos que hacen tanto daño y que además mucha gente los vive, que está a nuestro alrededor y ni siquiera lo sabemos. La propuesta enviada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos establece que se fomente entre las personas el amor y respeto a su integridad y sano desarrollo a través de la promoción de estilos de vida saludables. Siempre velaremos por el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Son ellas y ellos el porvenir de nuestro país, y el no cuidar de ellos y de ellas desde edades tempranas puede traer una serie de consecuencias graves. A mediados del siglo XIX nació uno de los más destacados oradores mexicanos, Jesús Urueta Siqueiros, quien por su elocuencia y disertación se ganó el sobrenombre El Príncipe de la Palabra. Nacido el 9 de febrero de 1867 en Chihuahua, Jesús Urueta fue abogado, periodista, político, orador y acérrimo opositor del gobierno porfirista. Desde muy joven se interesó por el mundo de las letras, convirtiéndose en un apasionado de la cultura griega, la cual fue su inspiración en la creación de su primer libro, que tituló Fresca. Urueta realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la cual obtuvo el título de abogado en 1894. Jesús Urueta frecuentaba las tertulias literarias de la época, donde tuvo trato con Luis Cabrera, Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, y José Juan Tablada. Durante la Revolución Mexicana, Jesús fue legislador de la tristemente célebre 26ª legislatura, aquella que se caracterizó por su oposición al régimen de Huerta y por lo cual 84 diputados fueron encarcelados y el senador Belisario Domínguez asesinado. En 1914 fue nombrado jefe de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno constitucionalista y en 1919
fue nombrado ministro plenipotenciario para representar al gobierno mexicano en Buenos Aires, Argentina. Un año después, Jesús Urueta Siqueiros murió el 8 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, representando al gobierno mexicano. Sus restos fueron repatriados y sepultados en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. Una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo busca que las compañías hagan visible el salario en las vacantes de empleo y que los trabajadores contratados puedan solicitar la información sobre las remuneraciones en puestos similares. ¿Cuál es el objetivo y la trascendencia de esta iniciativa? La senadora promovente nos lo explica a continuación. De acuerdo con datos del CONAPRED, en la última década, la mayoría de las denuncias realizadas han sido por discriminación laboral, con 3.915 reportes registrados, equivalente a 49.3% del total de los casos. Dichos actos discriminatorios pueden reflejarse dentro de las empresas con la transparencia de los salarios, donde mujeres y otros grupos siempre salen perdiendo. La empresa sabe que esa posición es de 30,200 pesos. Sí. Pero si llega una mujer con todas las características que quiere la empresa para contratarla, le dice el puesto vale 21,000 pesos. Sí. ¿No? Y entonces, pues ella dice, muy bien, 21,000 lo acepto, ¿no? Si llega una persona con discapacidad, pues le dice, vale 16. Si llega una persona indígena, si llega un migrante, pues, ¿no? Sí. Entonces, lo que demuestran esos datos son muchas las razones, no es una sola, no es la falta de transparencia. Mi novia es comerciante y tiene un empleado que es sordomudo, pero ahorita entró como becario por la experiencia. Y yo creo que ahí deberíamos de abrirnos a decir, oye, pues no importa que tengas una discapacidad, también eres un licenciado. Ante la falta de transparencia de las empresas, la senadora Patricia Mercado impulsó una reforma para que las vacantes de empleo sean publicadas con el salario bruto que ofrecen por el puesto, así como una descripción de los servicios que prestará el trabajador, las prestaciones y bonos que adquiere al momento de firmar el contrato. En el marco de la Ley Federal del Trabajo, uno de los derechos es saber a qué le tiro. ¿No? Estamos haciendo violatorio del derecho de los trabajadores a decir cuánto se gana, a qué me estás invitando y cuáles son, en general, digamos, las actividades que yo daría, ¿no? Si accedo a ese trabajo. La reforma pretende erradicar la discriminación en el ámbito laboral hacia las mujeres, personas con discapacidad, indígenas, jóvenes, migrantes y de la comunidad LGBT+. Yo ahorita lo estoy viendo con los chicos que están ingresando al banco, que vienen saliendo de la universidad. Yo lo veo, ya empieza a ser más notable que les están dando menos. ¿Por qué? Porque el banco apostó a darle oportunidad a los jóvenes, pero no van a correr el riesgo, entonces dan menos sueldo. No hacen que el sueldo sea tan atractivo. Y tú como joven recién ingresado dices, oye, pues ni modo, lo tengo que aceptar. La reforma también plantea sanciones de hasta 250 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla con las disposiciones establecidas en la ley. Llegamos al final de esta entrega de nuestra revista informativa, unidos al pesar de la familia y compañeros del senador suplente Juan Pablo Adame Alemán, quien hace unos días tomó la tribuna y prácticamente se despidió así de quienes aquella tarde escucharon una de las intervenciones más profundas emitidas en este pleno. Cada vida tiene sus propias circunstancias, cada una tiene una experiencia única y irrepetible. Cada vida tiene un sentido único. Cada vida vale por el hecho de existir. Disfrutemos y abracemos muy fuerte. Déjense abrazar.
abrazar lo más fuerte que puedan. Gocen cada minuto con el ser amado. Vivan con la esperanza de un mejor mañana y una vida eterna en paz. El canal del Congreso presentó